Después de una pandemia, el mundo no volvió a ser el mismo. ¿Te acuerdas de aquel entonces donde decían, después de este 2020, nada volverá a ser lo mismo? Y a decir una verdad, hoy estamos viviendo lo que hace 2, 3 años era algo que nadie pensó que iba a pasar. Terminábamos el 2019 y nadie pensaba que un 2020 traería un cambio de era totalmente distinto. Una década que se ha convertido en algo que se aproximaba hasta el 2030. Existe algo que se llamaba la Agenda 2030, no sé si la has escuchado y si no, no vas a encontrar mucha información al respecto, pero la Agenda 2030 habla sobre ser más sustentables, sobre el amigables con el medio ambiente. Se hablaba incluso de que para el 2030 comenzaríamos a hacer común el home office, planificaban las empresas para el home office. Se hablaba que después del 2030 iba a llegar la inteligencia artificial, iban a empezar a surgir carros nuevos, ya no ibas a necesitar conducir un auto porque el carro se iba a manejar solo. Todo eso se esperaba para un 2030. Y el 2020 trajo consigo un adelanto de una década completa. Sin embargo, se adelantó la década, pero las personas siguieron pensando igual. No todas, sin embargo, en su gran mayoría, muchas personas durante el 2020 se les hizo fácil caer en el ciclo vicioso, en las noticias, en la enfermedad, en la pandemia, pero no se estaban dando cuenta de que todo esto era un movimiento. Todo esto es un movimiento, incluso la recesión financiera es un movimiento. Todo es una causa y efecto. ¿Qué es lo que está pasando? Que no te quiero dar datos tan duros o decir tanta información que probablemente puedas poner en duda, pero es una realidad y lo hemos escuchado, que hay un pequeño grupo, hay un pequeño sector de personas, de un grupo selecto de billonarios, de la gente que domina el mundo, que hoy día está concentrando materias primas, se está queriendo adueñar de cosas como el petróleo, de materias primas que se ocupan para hacer muchísimas más cosas, con el fin de acelerar un proceso. Entonces, todo eso es una correlación y obviamente no vengo a decirte si la recesión ya está, si la pandemia fue inventada, si alguien creó un virus. Eso no te incumbe y no nos incumbe y no nos va a hacer más ricos. Lo único que nos puede ayudar a tomar ventaja y sobresalir de la situación social, económica y política que vivimos a nivel internacional es entender hacia dónde se está yendo el mercado. Y para eso estamos en este video. Así que como siempre te lo comparto, la única manera en la que tú y yo vamos a poder tomar ventaja de nuestra economía, tomar el control de lo que es nuestra economía, es haciéndonos responsables de lo que hacemos día con día. Y una de las cosas que puedes hacer positivamente por sobresalir y controlar tu economía es incrementar tu entendimiento financiero, aperturar tu conciencia financiera, y eso solamente se logra con formación, con información nueva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es darle like y compartir este video. Y si estás viendo esto en YouTube, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que la inteligencia artificial te avise que estoy publicando un nuevo video, nuevo contenido que te ayuda a seguirte educando totalmente gratis. Si estás en Facebook o Instagram, acuérdate de seguirme para que todo el contenido que compartimos día con día pueda estar muy cerca de ti todo el tiempo. Ahora bien, ¿cómo impactó? Porque ahora sí vamos a lo que realmente nos gusta, los bienes raíces, el sector inmobiliario, la finca raíz, que es algo que sí o sí, llueva, truene, relampaguee, es una buena oportunidad. Siempre hay oportunidades, pero no todas las oportunidades son para todo mundo. Y de esa manera es como tú y yo vamos a aprovechar las oportunidades, entendiendo primeramente nuestra personalidad financiera, que ya en otros contenidos te he hablado de cómo identificar tu personalidad financiera, y hay que analizarlo desde esas dos maneras, desde qué perfil de inversionista soy y cómo se está moviendo el mercado. Ahora,
si bien la pandemia cambió muchas reglas del juego, como por ejemplo el incremento de plataformas digitales para los taxis, el home office, normalizó la comida a domicilio, normalizó el hacer citas para todos los trámites que tengas que hacer, porque ya no hay que hacer agrupaciones masivas, normalizó el uso de cubrebocas, normalizó gastar en pruebas para el COVID, y bueno, un sinfín de cosas que para nosotros era algo atípico, hoy ya es normal. Lo mismo pasó para el sector inmobiliario. La manera en la que veíamos los bienes raíces es totalmente diferente a lo que era antes de la pandemia. Y esto no en todos los sectores. Por supuesto, sigues ocupando una vivienda para dormir, sigues ocupando un espacio físico para trabajar y sigues ocupando actividades recreativas y haciendo viajes, turismo, todo eso sigue surgiendo. Pero la forma, la exigencia del nuevo consumidor inmobiliario es diferente. Entonces, cuando tú vas a hacer una inversión inmobiliaria, no solamente debes de pensar en cómo voy a invertir, sino en quién va a consumir mi producto inmobiliario. Y muchas ocasiones los inversionistas no se fijan en quién consume mi inmueble, no hacen estudio de mercado, no analizan las variantes del mercado y solamente se dejan guiar por lo que piensan que son los bienes raíces. Los bienes raíces es más allá de terrenos asoleados, es más allá de vivienda para dormir, es más allá de espacios de recreación. Los bienes raíces cada día van evolucionando su forma y uso y los consumidores inmobiliarios van haciéndolo diferente. Así que te voy a hablar de tendencias. ¿Qué es una tendencia inmobiliaria? Tendencia es algo que nos indica que está surgiendo, está creciendo y va a llegar, es como una curva, ¿sí? Que lo he dicho, inicia la tendencia, nace, se desarrolla, llega a un momentum y cuando llega a un momentum empieza el decrecimiento. Y hay muchas tendencias que pasan por un momentum prolongado y algunas que surgen y desaparecen. Entonces vamos a analizar qué es lo que surgió gracias a la pandemia, qué nuevas formas de hacer bienes raíces conocimos, cuáles siguen existiendo y cuáles ya desaparecieron y cuáles definitivamente surgieron pero no prevalecieron. Mira, te voy a dar la primera de ellas. La primera tendencia inmobiliaria que surgió se llama Dark Kitchen. ¿Y qué es una Dark Kitchen? En otra palabra, se llaman cocinas obscuras. Una cocina obscura es algo que es a puerta cerrada, donde nadie ingresa más que el cocinero y la persona que va a preparar alimentos y si acaso la persona que va a hacer el envío del alimento. ¿Te acordarás por aquel 2020? Donde las personas publicaban en sus redes sociales, se hace comida a domicilio con todas las medidas de higiene, y entonces aquella persona, godín o la X mujer o familia o cualquier persona, decía, ahora voy a estar encerrado, no sé cocinar, no puedo salir, necesito comer. Y entonces fue una solución increíble el que surgieran las Dark Kitchen, donde una persona experta en la cocina o que tiene buen sazón se atrevió a ofrecer ese servicio. Muchos lo hicieron como una nueva fuente de ingresos, como subsistir ante un momento de colapso y de encierro. Sin embargo, yo lo hablaba y en aquel 2020 lo enseñamos, cómo montar una Dark Kitchen de forma profesional. Entonces, has visto y seguramente las conoces en las plazas comerciales de tu zona, de una plaza donde existe la zona de comida rápida o la zona de restaurantes de rápido de comida para llevar. Imagínate algo similar, pero que sea a puerta cerrada, en donde la única forma de darte a conocer es a través de sistemas digitales, de redes sociales, de boca en boca. La publicidad de boca en boca es tu única manera de darte a conocer. No existe que la gente llegue y entre a tu zona de comida porque todo lo haces por envíos a domicilio. Y mucha gente hizo estas famosas Dark Kitchen en la cocina de su casa. Vamos a ver rápidamente cómo es que es una Dark Kitchen y eso lo enseño más adelante, pero es
Ok, voy a montar en una zona, en una bodega, en un espacio de 1000 metros cuadrados. Voy a abrir 10 espacios de cocina, cada uno de 100 metros cuadrados, donde puedan montar su cocina, su refrigerador, todo, tengan su barra de preparación. Haya diferente menú, existen los que hacen comida mexicana, comida china, comida de repostería, comida de pizzas, comida de hamburguesas, y que finalmente hagamos una plataforma, una marca, la montemos en internet, hagamos redes sociales, hagamos sitio web, nos montemos en plataformas como Rappi, como Uber u otras plataformas que existan en tu zona de envíos a domicilio, montemos un servicio de ventas, un servicio administrativo. Pero ¿cuál es el negocio? ¿Vender comida? No, el negocio no es vender comida. La raíz del negocio es un espacio físico. El rentar esos pequeños espacios a expertos o gente que tiene el gusto por la gastronomía. Y entonces esa es una tendencia interesante, porque si bien en el 2020 surgió por la necesidad que acontecía a nivel mundial, muchas personas normalizaron esa forma tanto de consumo, de consumir a domicilio, como el pedidos por vía WhatsApp. Antes las personas decían, ¿sabes qué? Sí, quiero para yo comprar tengo que ver, tengo que se me antoje, tengo que ir al lugar. Hoy día la realidad es que dices, no, pues mejor mando un WhatsApp, hago mi pedido y llego por mi pedido o que me traigan mi pedido. Entonces, si bien las Dark Kitchen surgieron, hoy día sigue habiendo una gran oportunidad. Y el 99% de los restaurantes que cierra la puerta de comida para llevar tiende a fracasar. Entonces, esta tendencia surgió en pandemia y prevaleció y sigue existiendo en esos momentos, sigue siendo algo muy aceptado por el mercado, algo muy pedido por el mercado. Así que si tú eres un emprendedor inmobiliario, un inversionista inmobiliario, en esta tendencia hay una gran oportunidad. Vámonos por la segunda tendencia inmobiliaria, que se llama glamping. ¿Qué es glamping? Es la tendencia de acampar con glamour. Es una nueva forma de hacer turismo. ¿Has escuchado esa frase que dice, el nuevo lujo de hoy en día es la naturaleza? Y por supuesto que las personas nos sensibilizamos en una situación de encierro donde estabas en 4 paredes y decías, Dios mío, ¿cuándo voy a salir de estas 4 paredes? Y valoramos muchísimo más aquel lago que está en ese bosque, valoramos esos árboles, valoramos esa montaña, valoramos el estar en contacto con la naturaleza. Sin embargo, muchas personas los que estamos de ese lado, nos dimos cuenta de algo, y yo me considero de esas personas, que me encanta ir a acampar, me encanta estar en la naturaleza, pero también busco cubrir mis necesidades, también me gusta la calidad de descanso. Entonces, para que tú estés en contacto con la naturaleza, anteriormente decías, agarro una casa de campaña, llego con mi casa de campaña, me monto en cualquier jardín y hago camping, con un sleeping y con mosquitos y con leña, pero bueno, ahí la voy pasando. Eso ya es muy arcaico, ¿sí? Eso es algo que ya se lo tienes que dejar a aquellos Boy Scouts o a aquellas personas que son aventureras, y a decir verdad, no hay tantas personas en ese sector, aunque sí, cada día se ha vuelto está creciendo la tendencia del senderismo, del camping, del montañismo. Es algo que sigue creciendo, pero que todavía hay un sector muy, muy controlado, y hay un inmenso sector que le gusta el buen descanso, que dice, bueno, yo nunca iría a acampar o no me metería en una casa de campaña o dormiría en el pleno frío. Y entonces llegamos los desarrolladores ecoturísticos. ¿Y qué es lo que hacemos en glamping? Ofrecemos diferentes maneras de cubrir la necesidad del contacto con la naturaleza sin perder el glamour, manteniendo esos estándares de descanso, esos estándares de confort. ¿Y de qué manera podemos hacer glamping? Lo podemos hacer en carpa safari, lo podemos hacer en tiny house, en containers, en burbujas, en domos geodésicos. De hecho, una de mis empresas, que es Cool Glamping,
nos hemos convertido en la primer cadena hotelera ecoturística, donde hacemos este tipo de desarrollos ecoturísticos en diferentes destinos naturales e internacionales con auge turístico. Entonces, no es una hotelería convencional, es ecoturismo, es hotelería ecoturística, en donde no ofrecemos campamentos que carezcan de confort, sino todo nuestro estándar de ecoturismo es cubriendo esas necesidades, donde la persona tenga una habitación, experiencia 360, geodésica, vistas panorámicas a los bosques, al desierto, a la montaña, a los lagos, donde tengan agua caliente, un baño privado para hacer sus necesidades sin tener que pasar frío o compartir o antihigiénico. Y lo más importante es que existan experiencias, además de solamente ir a la montaña o ir al bosque o ir al senderismo, sino que realmente puedan crear una experiencia de desconexión absoluta. Eso no es algo nuevo, o sea, glamping ha surgido desde más de 1920, por ahí de la Primera y Segunda Guerra Mundial, surgió en Europa, las casas de campaña de lujo, pero a decir verdad, gracias a la pandemia, ahora se ha normalizado o se ha estandarizado como una forma de escapadas a la naturaleza, donde cada día el cliente es más exigente, donde te dicen, oye, yo ya vi, ya no solo hay un destino, hay cientos de destinos a nivel internacional, y ya el cliente se da la posibilidad de juzgar o de cuestionar, oye, en aquel destino me ofrecieron esto y acá me hace falta esto. Pero tengo que dejar algo bien claro, no es una tendencia para todo mundo. Es solamente para aquellos amantes de la naturaleza, apasionados del turismo y sobre todo con una visión de eco-friendly, ¿sí? El hecho de hacer turismo sin daño ni impacto a la naturaleza. Y eso es algo que cuesta mucho como desarrollador de ecoturístico, nos cuesta mantener y preservar a la naturaleza, y a los clientes de este servicio a veces les cuesta entender que no van a encontrar señal de Wi-Fi, que no van a encontrar accesos lisos, ¿no? Va a haber piedras, va a haber montaña, y hay que llevar cierto tipo de calzado, cierta condición física, y que te vas a encontrar con diferentes fenómenos naturales como la fauna, que puede haber fauna silvestre, y que tienes que ser amigable. Entonces, es algo que, ¿por qué la pandemia lo marcó como un crecimiento? Eso es importante entender. Porque la gente entendió que hay algo más que solo trabajar, que solo estar en un escritorio, que solo vivir en una cama, que solo estar en su metro cuadrado. Aprendió a valorar, aprendió a volver a su esencia natural. Y, por supuesto, el ecoturismo es algo mágico. O sea, si tú algún día tienes la experiencia de ir a Cool Glamping, que espero que algún día tengas esa experiencia, vas a vivir tu propia experiencia y ninguna va a ser igual a otra. Si te sale un roedor, si te sale una abeja o si te tocó un clima increíble, cada quien lo va a disfrutar de diferente manera. Pero esa desconexión de salir del bullicio de la ciudad e irte a desconectar, a veces te ayuda a centrarte en ti, a darte cuenta que hay algo más que solo trabajar. Y empiezas a ser creativo, a volver a tu esencia natural, que es la creatividad. Entonces, bueno, ya lo sabes, soy apasionada del desarrollo ecoturístico, por algo he creado una cadena de ir a muchos destinos. Hoy día, gracias a este crecimiento, y te puedo decir, Cool Glamping nació en pandemia, es una empresa pandémica, ¿sí? Una empresa que nació en ese momento y que ha tenido un crecimiento y una aceptación, no solamente por huéspedes, sino también por inversionistas, gente que hoy día está creando activos de inversión en esta tendencia, y donde me he dado cuenta que hay una falta de conciencia brutal, pero hay todavía un brutal crecimiento económico hacia esta tendencia. Entonces, bueno, si tú quieres saber más sobre todo esto que estoy diciéndote,
pues puedes seguirnos en Cool Glamping y darte cuenta de lo que nosotros ya estamos creando y que así como nosotros, tú puedes crear tus propios desarrollos ecoturísticos. Sí, apenas me escribió una persona a Instagram y me decía: Susana, tengo un terreno en Durango, tengo terrenos en Venezuela, tengo terrenos en Argentina, tengo propiedades, o sea, tengo dónde hacer esto. Lo puedo hacer, por supuesto. Mientras, mira, vamos a ver puntos clave que necesito evaluar en esta tendencia que es glamping. Punto número 1, tiene que ser 100% un destino natural, porque es ecoturismo, sí es glamping. Un destino con atractivos naturales, o sea, no nada más que digas, mira, hay un cerro, hay árboles, califica. Bueno, además de dormir, ¿qué puede hacer la persona? ¿Qué actividades hay dentro del punto? Estudio de mercado, cuánta población hay en la zona y cuántos posibles prospectos, clientes o huéspedes van a poder llegar, cómo son los accesos, qué amenities vas a crear. Todo eso se tiene que englobar porque no puedes hacer nada más glamping por sentir que quiero hacer un glamping. Nosotros hemos abierto nuestros destinos en puntos estratégicos, en zonas altamente turísticas. Una de ellas es Machu Picchu, ¿no? Hemos creado nuestro destino en Valle Sagrado, Perú, porque sabemos que es un destino internacional con más de 5,000 posibles huéspedes que llegan y visitan y suben a Machu Picchu. Hay más de 5,000 personas diariamente suben a Machu Picchu y que más del 60% va a pasar por donde está nuestra sede. Entonces, pues bueno, no queremos que los 5,000 se hospeden con nosotros, pero el 1% es más que suficiente para llenar noche con noche el hotel. Entonces, finalmente, hay que entender que no es un hotel convencional, es ecoturismo. O sea, turismo, amante de la naturaleza o que por lo menos ya lo acepta de una manera diferente. Ahora, ¿qué otra tendencia surgió con la pandemia? Ya lo dijimos, dark kitchen, glamping, y hay una tercera que vino con muchísima más fuerza y aceptación en el mercado, que es Airbnb. ¿Sí? Airbnb es algo que es una plataforma que ha crecido de 10 años para atrás, es una plataforma increíble, que ya mucha gente la conocía antes de pandemia, pero que la pospandemia marcó un crecimiento interesante. Y te voy a explicar por qué. Porque mucha gente sí hacía sus vacaciones, sí visitaba algún lugar, pero decía, pues prefiero irme a un hotel. Aunque muchas personas después pensaban, bueno, sí, pero ya la pandemia no me deja viajar, ya no puedo ir tan fácil a un país o moverme a una ciudad donde ocupo un vuelo. Entonces buscan algo más cercano. Y entonces buscan aquel pueblito mágico, aquel zona local, donde hoteles son muy pocos, pero donde hay mucha vivienda, hay muchos hosts con la plataforma de Airbnb. Y es algo que no solamente están adoptando los que tienen un departamento o que tienen un cuartito. Hoy día las grandes cadenas hoteleras están optando por montarse en estas plataformas. Y entonces las propiedades vacacionales, por ejemplo, Orlando, Miami, su principal huésped internacional llega por Airbnb o por Booking, que son plataformas especiales para esto. Entonces, mucha gente antes de la pandemia la llegaba a escuchar, pero como no tenían tiempo para viajar porque todo su trabajo era en una oficina, el home office normalizó el trabajo en casa. Entonces, ¿cuáles son los Airbnb que están teniendo éxito? Los que tienen conexión a internet, los que tienen un buen fondo para hacer sus videollamadas y que están en un punto atractivo con atractivos turísticos o con atractivos empresariales para ir a hacer ciudades muy grandes, ¿no? Entonces, antes de la pandemia a la gente le costaba mucho reservar y solo lo hacía los fines de semana. Hoy día, con la normalización del home office, es mientras tenga conexión a internet puedo trabajar en donde yo quiera. Y eso ayudó a que los hosts, los que están montados en Airbnb, puedan tener un crecimiento a largo plazo con esas plataformas. Entonces, bueno, como esto hay muchas formas de hacer dinero con bienes raíces. Ahora a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál de estas ya estás haciendo?
en cuál de ellas ya estás creando riqueza, en cuáles ya estás invirtiendo, en cuáles ya estás incursionando, o bien en cuál de ellas te gustaría incursionar y por qué es lo que puedes generar. Ahora, yo sé lo que te estás preguntando. Oye, Susana, pero pues esto es nuevo para mí, no lo conozco, no tengo dinero, o sea, ¿cómo le inicio? O pues yo me empecé a involucrar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el que te ha dicho, yo tengo terrenos, pero mira, de nada te va a funcionar un terreno si está soleado, ¿no? Yo siempre digo, los terrenos asoleados están más requemados que tu propia piel, porque están más de 30 años, ya llevan ahí quemándose muchísimos más años. Lo heredaron de familia en familia y nadie está creando nada con ese terreno. ¿Por qué? Porque no hay educación en qué puedo hacer en mi terreno, cómo calificar el terreno, cómo saber si tiene potencial o si es mejor vender ese terreno y yo con ese capital hacer otra cosa. Pero ¿sabes por qué la gente no se atreve a veces a hacer eso? Porque también tiene desconocimiento de si genero dicha cantidad, en qué la puedo invertir, qué emprendimiento puedo hacer. Y entonces salen los emprendimientos del momento. Empezar a crear un emprendimiento de flujo de efectivo, pero cero patrimonio que estás creando. Entonces, la educación en bienes raíces no solamente es vender o tener terrenos. Muchos también han pensado que es hablar de bienes raíces, ser un vendedor, un agente inmobiliario, y créeme, a lo que menos nos dedicamos en nosotros, en nuestras empresas, es a vender casas, a vender departamentos. Eso es lo que menos hacemos. Y no porque no sea negocio, por supuesto que es negocio. Es porque el 95% de las personas que dice dedicarse a bienes raíces lo hace como asesor inmobiliario. Solo hay un 5% que estamos en otras áreas de los bienes raíces. Y eso es lo increíble. Por eso te digo, a ti que estás en mi comunidad, soy Susana, soy tu amiga y soy tu mentor y quiero acompañarte en los próximos días, durante todos mis contenidos, a que veas los bienes raíces con otros ojos, con otra visión. No solamente es vender y comercializar inmuebles, no solamente es construir casas. Lo que menos necesita hoy día el mundo, sobre todo la Agenda 2030, que es lo que estoy diciendo. Esta Agenda 2030 trae muchos cambios. Y nos van a, te guste o no, nos guste o no, nos van a meter en una incubadora, nos van a inclinar a cosas muy terribles y obviamente va a haber mucha gente afectada con la Agenda 2030. Y una de las cosas que buscan dominarnos a nivel social es a que empecemos a ser más conscientes. Entonces, aquellos constructores, desarrolladores de inmuebles, cada día van a tener más complicado la autorización de ciertos permisos, la explotación del medio ambiente. Y eso es algo que las personas tienen que entender con la nueva forma de hacer bienes raíces. Bienes raíces no solamente es construir y desarrollar tierra, es aprender a potencializar y a analizar la tierra, para qué es fértil la tierra, qué puedo crear. Por ejemplo, otra tendencia, si yo tuviera un terreno, si tienes un terreno muy amplio, con zonas verdes, con áreas despejadas, otra tendencia muy buena es montar un jardín de eventos con aire libre, ¿sí? Porque antes la gente decía, no, un salón cerrado, algo así, de 4x4. Cada día hay más aceptación hacia que sea un salón abierto. ¿Por qué? O haciendas alejadas que las convierten en salones de lujo, por la sencilla razón de acercamiento a la naturaleza. Entonces, ¿por qué viene mucho marcado tendencias naturales? Porque una de las cosas a las que se busca orillar a la sociedad es al ser más amigables con el medio ambiente. Y definitivamente hay muchas personas que dicen, bueno, no tengo dinero. No te preocupes, finalmente hoy día hay tantas maneras de buscar apalancamiento que ya te lo decía yo en un momento anterior. Una de las razones por las que a mí me encantan los bienes raíces es porque la forma de apalancamiento, hay muchas maneras de hacerlo. Por ejemplo,
existen los pool de renta, existen los crowdfunding, existen las fibras, existen los fondos de inversión privados, existen las copropiedades, existen las asociaciones en participación, donde me puedo asociar con el dueño de la tierra, yo poner el talento y alguien pone los recursos. Y finalmente hay muchas maneras, que eso ya te lo hablaré en otro momento, cómo acercarte a un apalancamiento inteligente en bienes raíces. Ahora es tiempo de que salgas del status quo y dejes de pensar que hacer bienes raíces es solo comprar propiedades o solamente rentar un inmueble tradicional. Hay algo más que solamente hacer eso en el mercado, en el sector inmobiliario. Ahora, me gustaría que aquí en este video me dejes o me compartas en el chat qué otras tendencias, qué otras nuevas maneras de hacer bienes raíces, hacer dinero con bienes raíces has escuchado. Me encantaría leerte, me encantaría que nos compartas. A lo mejor tú ya estás haciendo algo nuevo, algo disruptivo que no hemos conocido y que es de bienes raíces, porque me parecía curioso cuando yo comienzo con glamping que una persona me dijo, oye, ¿tú qué te dedicas a bienes raíces? Estoy viendo esto, ¿no? A ver, búscame terrenos. Y pensar que glamping o pensar que las dark kitchen es un negocio de comida, es un negocio de alojamiento de turismo no convencional, pensar que no es bienes raíces, todo es bienes raíces. Entonces, me encantaría conocer tu historia, me encantaría saber qué tú estás creando, de qué otra manera estás trabajando los bienes raíces, que hace que te digamos que te dedicas a bienes raíces, que eres un empresario inmobiliario, porque eso es lo interesante de la nueva economía, que se están surgiendo de forma muy avanzada nuevas maneras de hacer dinero. Por ejemplo, Airbnb es una plataforma millonaria o una de las empresas más millonarias que no tiene bienes raíces. O sea, hace dinero con bienes raíces, pero no tiene los bienes raíces. Entonces, es lo mismo que en su momento hizo McDonald's. McDonald's creó un sistema de comida rápida y vendía hamburguesas, pero su negocio no son las hamburguesas, su negocio es ser dueño de las mejores esquinas de todo el mundo, donde monta sus franquicias y donde la misma franquicia da para pagar los terrenos. Entonces, lo mismo hizo Airbnb y eso es lo mismo que está haciendo Cool Glamping. Estar en los mejores destinos turísticos generando la riqueza patrimonial en la tierra más rentable a nivel turístico, porque son tierras supremamente turísticas, pero por su patrimonio de la naturaleza, porque no puedes construir algo más que impacte la vista panorámica, el geodésico o estas estructuras permite hacerlo mucho más amigable. Entonces, son muchos los factores que orillan a crear nuevas tendencias. No solamente fue una pandemia, son las nuevas maneras que la sociedad está pensando. Entonces, también es importante que pienses en tu consumidor. El consumidor inmobiliario, el más fuerte en este momento, no es el de 60 años. Esa persona ya hizo su patrimonio o ya no lo creó, pero ya dice, yo ya voy más para allá que para acá. Hoy el nuevo consumidor inmobiliario tiene entre 25 y 40 años. Ellos son los que están acercándose a créditos, son los que están analizando comprar casa donde vivir, donde rentar, pero siguen creando desarrollos poco amigables con esta sociedad. Y entonces ya empiezan a surgir los famosos loft, ¿no? Que son pequeños departamentos porque ya las nuevas generaciones no quieren formar una familia muy grande y dicen, bueno, yo, mi pareja y mi perro queremos solamente un cuarto, una habitación de lujo. Pero ¿qué crees? Buscan amenities, buscan un cowork, buscan un pet friendly, buscan gimnasio en su mismo edificio, buscan tener comodidades de lujo sin tener que descapitalizarse para adquirirlas. Entonces, esto se ha vuelto muy amigable una nueva tendencia para los desarrolladores. Hay que crear edificios inteligentes, edificios en donde está comprando una pequeña parte el cliente final, pero hay amenities para todo el edificio y me sale mucho más económico como desarrollador y muchísimo más atractivo para el nuevo consumidor inmobiliario. Y eso se lo escuché mucho a un mentor, ¿no? Canoso,
que decía, es que el millennial se decía experto en millennials o se dice experto en millennials. Yo te puedo decir algo, tú puedes decirte ser experto en millennials, pero es muy diferente pensar por un millennial o pensar en un millennial, ¿sí? O los centennials, que yo ya soy generación centennial, o sea, ya nosotros los centennials ya ni siquiera pensamos en dónde poner nuestros piecitos. Queremos movernos en muchos lugares y no fincar en un solo lugar. Queremos estar en muchos lugares y no fincar en un solo lugar. Eso es lo que te tienes que grabar a ti, que piensas en desarrollar, que piensas en ingresar a bienes raíces, que estás vendiendo inmuebles. Piensa como tu cliente. Si tu cliente es de 60 años, ¿qué necesidades tiene? Si tu cliente está entre los 25 y los 40 años, ¿qué necesidades tiene? Y finalmente crea oportunidades inmobiliarias de acuerdo a su perfil de consumidor inmobiliario. Eso es lo que marca las tendencias post-pandemia. El mundo ya no es el mismo, los bienes raíces cambiaron y ahora me gustaría preguntarte, ¿tú qué tanto te actualizaste para tomar ventaja y sobresalir con tus nuevas ideas inmobiliarias y crear nuevos productos inmobiliarios? Así que déjamelo aquí en los comentarios, me gustaría saber qué tendencia es la que estás aplicando, cuál te gustaría empezar a aplicar, o bien que nos compartas qué otras tendencias has escuchado, qué otras formas de hacer dinero con bienes raíces has escuchado que no sea lo tradicional, que sea diferente y que gracias a la pandemia empezó a surgir y hoy es una realidad. Y recuerda algo, soy Susana, soy tu amiga y soy tu mentor. Nos vemos en los siguientes contenidos y no te olvides de suscribirte a mi canal, de seguirme en Facebook, Instagram, TikTok y nos vemos en los siguientes videos.